Al llegar a una casa muy rica, la mujer examinó rápidamente a la niña enferma sin encontrar síntomas, y ya estaba a punto de irse cuando se quedó paralizada al notar un detalle en la habitación de la niña. Marina Simón trabajaba como pediatra y amaba a los niños. Llevaba 10 años casada, pero lamentablemente no tenía hijos propios, era estéril, y su esposo, Víctor, que trabajaba como policía y dedicaba la mayor parte de su tiempo al trabajo, no estaba muy interesado en los niños. Sin embargo, un día, su vida dio un vuelco inesperado. Los rayos del sol llenaban su consulta con una luz suave. Marina se apartó del ordenador y se estiró, sintiendo el cansancio después de un día intenso en su práctica pediátrica. No había turnos fáciles, pero amaba su trabajo, los niños eran su vocación, su alegría. Sin embargo, la tristeza de no poder tener hijos propios siempre la acompañaba. El dolor sordo en el pecho respondió a ese pensamiento, y ella inconscientemente se llevó la mano al vientre, recordando el diagnóstico desalentador que los médicos le habían dado años atrás. Víctor, en ese momento, simplemente asintió, como si no le importara. Él continuó viviendo como si el diagnóstico no afectara su matrimonio, y ella aprendió a vivir con eso cada día. El timbre del teléfono la sacó de sus pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de su amiga Vicky. «Querida, te escucho», respondió Marina, tratando de ocultar su cansancio. «¿Puedes venir al refugio? Un niño está enfermo y necesita que lo examine un profesional», dijo Vicky con una leve preocupación en la voz. «Por supuesto, enseguida voy», respondió Marina sin hacer preguntas. Sabía que si Vicky pedía ayuda, era urgente. Apagó el ordenador, recogió sus cosas, se puso un abrigo ligero y salió de la clínica. El coche la recibió con el familiar olor a cuero. Encendió el motor, puso una suave melodía de piano y se dirigió al refugio infantil Corazones Abiertos. Este lugar siempre le evocaba sentimientos encontrados, estaba lleno de risas infantiles, pero también de mucho dolor. Vicky ya la esperaba en la entrada, alta, con el cabello castaño recogido en un moño y su eterna sonrisa amable. Parecía cansada. «Gracias por venir tan rápido», dijo, abrazando a su amiga. «Claro», asintió Marina. «¿Qué le pasa al niño?» «Se llama Gleb, tiene 6 años. Llegó hace poco y no sé si tiene alguna enfermedad crónica. Esta mañana le subió la fiebre, se queja de dolor de garganta y debilidad», explicó Vicky mientras la guiaba al interior. En el refugio olía a limpio, a pan recién horneado y a juguetes. En el vestíbulo, algunos niños pequeños las miraron con curiosidad. Una niña de unos 5 años se acercó a Vicky y le tomó la mano. «Vicky, ¿nos cuentas otro cuento antes de dormir?», preguntó. «Claro, cariño, pero primero tengo que ayudar a la doctora Marina», respondió Vicky, acariciando la cabeza de la niña. Llegaron a una pequeña habitación donde, en la cama, yacía Gleb. Estaba pálido, con las mejillas sonrojadas y los ojos azules mirándolas con desconfianza. «Hola, Gleb», sonrió Marina, sentándose a su lado. «Soy la doctora Marina. ¿Puedo examinarte?». El niño asintió en silencio, pero la tensión en su postura no desapareció. «¿Te duele la garganta?», preguntó Marina suavemente, sacando una pequeña linterna. Gleb asintió de nuevo, aferrándose a los bordes de la manta como si temiera que lo fueran a castigar. «No pasa nada, no tengas miedo». «Vamos a ver», dijo Marina, iluminando suavemente su garganta. «Está un poco inflamada, pero no es grave. Ahora voy a escuchar tu respiración». El niño observaba cada movimiento de Marina mientras ella colocaba el estetoscopio frío sobre su pecho. «Respira hondo y luego exhala lentamente», instruyó Marina con calma. Después del examen, se volvió hacia Vicky.
Tiene una infección viral. Hay que bajarle la fiebre, darle muchos líquidos y vigilar su estado. Le recetaré un jarabe y, si mañana no mejora, habrá que llevarlo al hospital. Gracias, dijo Vicky con alivio. Todo estará bien. Gleb es fuerte. Claro que sí, sonrió Marina, mirando al niño. ¿Verdad, Gleb? Gleb asintió, pero no dijo nada. No es muy hablador, explicó Vicky. Ha pasado por mucho. Marina sintió una punzada familiar en el pecho. Quería preguntar más, pero se contuvo. Cada niño en ese lugar tenía su propia historia, y la mayoría eran trágicas. ¿Has intentado hablar con él?, preguntó Marina con cautela. Sí, pero o no responde o lo hace con monosílabos. Creo que necesita tiempo, respondió Vicky. Marina miró a Gleb. Había algo en ese niño que la conmovía profundamente. De camino a casa, no podía sacarse al niño de la cabeza. Gleb tenía unos ojos tan expresivos, llenos de miedo o tristeza, que algo dentro de ella le decía que debía estar cerca de él. Marina no sabía qué tenía de especial ese niño, pero el sentimiento no desaparecía. Cuando aparcó frente a su casa, la voz de Gleb aún resonaba en su mente. Gracias por ayudarme, había dicho en voz baja cuando ella terminó el examen. Eres muy amable. Esas palabras no dejaban de resonar en su cabeza. Suspirando, tomó su bolso y se dirigió a la casa. La recibió el familiar silencio, Víctor aún no había regresado. Eso no la sorprendió, pero aún así le dolió. Se quitó el abrigo, fue a la cocina y puso la tetera. Pronto, el aroma de la cena recién preparada llenó la casa. Puso la mesa y miró el reloj, eran las 7:30. Decidió no perder más tiempo y marcó el número de Víctor. «Cariño, ¿llegarás pronto?», preguntó suavemente, tratando de no mostrar su ligera irritación. «En una hora más o menos». «Tengo un asunto importante», respondió él brevemente. Antes de que ella pudiera decir algo más, la llamada se cortó. Víctor había colgado. Marina miró el teléfono y luego la mesa puesta, ensalada, plato principal, pan tibio. Intentó convencerse de que no estaba molesta. Él estaba trabajando, estaba ocupado, lo sabía, pero eso no la hacía sentir mejor. Tomó un libro y se acomodó en el sofá, pero no pudo leer. Las letras se desdibujaban ante sus ojos y sus pensamientos se escapaban. Se preguntaba cómo estaría Gleb. Pasó una hora, luego 2. A las 10:45, volvió a marcar el número de Víctor. Esta vez, su teléfono estaba apagado. Cerró los ojos, apretando el teléfono en sus manos. Esta vez, la soledad era especialmente dolorosa. Apagó la vela, guardó la comida en el refrigerador y se dirigió al dormitorio. En el aire flotaba un leve amargor de sueños rotos. Ya acostada, Marina miró al techo durante mucho tiempo antes de permitir que el sueño la venciera. No escuchó cuando, a las 3, la puerta principal se abrió ni los pasos pesados de Víctor. Él se sentó al borde de la cama, se pasó la mano por la cara y se acostó junto a ella sin siquiera desvestirse. Marina se despertó antes de lo habitual. La luz del sol apenas se filtraba a través de las cortinas y la casa estaba en silencio matutino. Se levantó de la cama, se puso una bata cálida y se dirigió a la cocina. Sus pensamientos giraban en torno al niño del refugio. No podía sacar su imagen de su mente, le parecía tan familiar, como parte de ella misma. Puso el café en la estufa y comenzó a preparar el desayuno. Hoy quería crear un ambiente acogedor para que la conversación con Víctor no se convirtiera en una discusión. Sabía que la actitud de Víctor hacia los niños era ambigua, en su familia, ese tema siempre había sido doloroso.
Pero esta vez, no podía dejar las cosas como estaban. Escuchó pasos y, en el marco de la puerta, apareció la silueta de su esposo. Víctor parecía cansado, con oscuras ojeras bajo los ojos, pero al ver la mesa puesta, se acercó a su esposa y la abrazó por la cintura. «Buenos días», murmuró, hundiendo la nariz en su cabello. «Buenos días», respondió ella suavemente y se apartó un poco para servirle el café. Se sentaron a la mesa y comieron en silencio durante unos minutos. Marina jugueteaba nerviosamente con el tenedor en la mano, reuniendo valor. «Cariño, ayer estuve en el refugio de niños», comenzó, observando la reacción de su esposo. «¿Sí?», preguntó Víctor, dando un sorbo a su café. «Vicky me pidió que examinara a un niño. Es un chico encantador». «Está bien», dijo Marina, bajando la mirada hacia su taza. «¿Qué le pasaba?», preguntó Víctor, sin entender a dónde quería llegar su esposa. «Anginas». «Pero no es eso», Marina hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «No puedo dejar de pensar en él, Víctor. Es un niño especial». Víctor frunció el ceño y dejó el tenedor a un lado. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, con una expresión de sorpresa en el rostro. Quizás podríamos adoptarlo», dijo Marina, levantando la mirada hacia él. «Querida, ¿hablas en serio?», respondió Víctor, con una expresión de incredulidad. «Sabes que no puedo tener hijos», dijo Marina, con la voz temblorosa. «Pero quiero cuidar de alguien, amarlo, darle un hogar. Gleb es especial». Víctor se levantó bruscamente, con el rostro tenso. «Escucha, solo estás bajo la impresión del momento. Esto pasará. Ambos trabajamos todo el tiempo, ¿cómo vamos a hacernos cargo de un niño?». «Sería irresponsable», dijo, tratando de tomar el control de la situación. «Pero», comenzó Marina, pero Víctor la interrumpió. «Lo siento, tengo que irme. Llego tarde», dijo, tomando su chaqueta y saliendo rápidamente de la casa. Marina se quedó sentada a la mesa, sintiendo una pesadez en el pecho. La puerta se cerró con un golpe seco, y el silencio que siguió fue aún más pesado. Se levantó lentamente, con la mirada perdida, y comenzó a recoger la mesa. Sus movimientos eran mecánicos, como si su cuerpo funcionara en piloto automático mientras su mente estaba en otro lugar. Después de la conversación con Víctor, Marina se sentía abatida. Intentaba no mostrar sus emociones, pero por dentro hervía una tormenta. Las imágenes de Gleb no la abandonaban. Cada vez que un paciente entraba en su consulta, su corazón se encogía al imaginar cómo sería cuidar de Gleb, escucharlo llamarla mamá. Pero Víctor se negaba rotundamente a tener un hijo. El día fue tenso, los pacientes se sucedían uno tras otro, y Marina realizaba sus tareas de manera mecánica, aunque sus pensamientos siempre volvían a ese niño. «Doctora Marina, tiene 2 pacientes más», dijo la enfermera, asomándose a la consulta. «Gracias, Lidia». «Que pase el siguiente», respondió Marina, tratando de concentrarse. Cuando el día llegaba a su fin, sonó el teléfono. Era Vicky. «Hola, Marina. ¿Cómo estás?». «Hola, Vicky». «La verdad, no lo sé», respondió Marina con sinceridad. «Vamos a encontrarnos». «Sabía que no estabas bien», dijo Vicky con preocupación en la voz. «De acuerdo. Nos vemos en la cafetería de la esquina en media hora», respondió Marina, cerrando la consulta. Cuando llegó a la cafetería, Vicky ya la esperaba en una mesa junto a la ventana, con una taza de café en las manos. «Aquí estás. ¿Cómo te fue el día?», preguntó Vicky, deslizando otra taza de café hacia Marina. «Como siempre, trabajo».
Pero mis pensamientos están en otro lugar, suspiró Marina. Gleb, adivinó Vicky. Sí, no puedo sacármelo de la cabeza. Siento que debería estar conmigo. Sé que suena extraño, pero es como si estuviéramos destinados a estar juntos, dijo Marina, tomando la taza de café. No es extraño, Marina. Siempre has querido cuidar de los niños, y Gleb es especial para ti, respondió Vicky con una sonrisa comprensiva. Hablé con Víctor, pero no quiere ni oír hablar de la adopción. Dice que es solo una emoción pasajera y que se me pasará, dijo Marina, con la voz temblorosa. ¿Y tú qué crees? Preguntó Vicky, inclinándose hacia adelante. No lo sé, Vicky. Estoy confundida. Pero siento que Gleb debería estar conmigo, respondió Marina, mirando por la ventana. Ambas se sumieron en un silencio pensativo, disfrutando del aroma del café recién hecho. Vicky fue la primera en romper el silencio. Escucha, ¿y si llevas a Gleb a tu casa por un día? Solo para que Víctor lo conozca, sin compromisos. Tal vez, al ver lo maravilloso que es, no pueda decir que no, sugirió Vicky. Marina sintió una chispa de esperanza en su interior. Tal vez tengas razón. Es un riesgo, pero podría funcionar, respondió, con una sonrisa tímida. Pasaron varios días desde que Vicky sugirió que Marina llevara a Gleb a su casa. Aunque la idea no dejaba de rondarle la cabeza, con cada día que pasaba, su deseo de hacerlo realidad crecía. Finalmente, decidió que su día libre sería el momento perfecto. Desde temprano en la mañana, Marina sintió una emoción nerviosa. Limpió la casa a fondo, preparó el almuerzo y revisó su teléfono varias veces, considerando cancelar la visita. Pero en el fondo, sabía que no quería hacerlo. Cuando Marina llegó al refugio, Vicky la recibió con una sonrisa nerviosa. ¿Estás segura de esto?, preguntó Vicky en voz baja mientras estaban en la entrada del edificio. Sí, aunque estoy un poco nerviosa, admitió Marina. Es normal, pero sé que disfrutarás pasar tiempo con él, y él también, la animó Vicky, haciendo un gesto para que Gleb se acercara. El niño se acercó con la cabeza gacha, pero cuando vio a Marina, sus ojos se iluminaron un poco. Hola, Gleb, dijo Marina suavemente, agachándose frente a él. ¿Te gustaría pasar el día en mi casa? He preparado tus tortitas favoritas. Vicky me dijo que te gustan con mermelada. Los ojos del niño brillaron de alegría, pero aún no respondió de inmediato. Miró a Vicky en busca de aprobación. Está bien, Gleb. Puedes ir con Marina, dijo Vicky con una sonrisa. Está bien, respondió Gleb en voz baja, extendiendo la mano hacia Marina. El corazón de Marina se contrajo con ese gesto de confianza. Era algo tan simple, pero significaba tanto para ella. Durante el viaje en coche, Gleb se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventana y, de vez en cuando, lanzando miradas a Marina. Cuando lleguemos, te mostraré el jardín. Tenemos algunas flores muy bonitas que me encantan, dijo Marina, tratando de iniciar una conversación. Sí, respondió Gleb brevemente, pero su voz era más cálida. Cuando llegaron a la casa, Marina llevó al niño adentro. Gleb miraba a su alrededor con curiosidad, como si temiera molestar algo. Siéntete como en casa, Gleb. Vamos, te enseñaré todo, dijo Marina, guiándolo por las habitaciones antes de salir al jardín. Gleb se interesó por las flores y tocó suavemente algunos pétalos. Son suaves, dijo con leve sorpresa. Sí, las flores son muy delicadas. Hay que cuidarlas, respondió Marina, pensando en cómo las personas también necesitan cuidados. Gleb se quedó pensativo por un momento antes de preguntar. ¿Vives aquí sola con tu esposo? Sí, respondió Marina,
pero a veces me siento sola. Gleb volvió a quedarse en silencio, pero Marina podía ver que estaba reflexionando sobre sus palabras. Cuando Víctor llegó a casa esa noche, notó de inmediato los pequeños zapatos de niño junto a la puerta. Entró en la sala de estar y se detuvo al ver a Gleb sentado en el sofá. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Víctor, con la voz firme pero no grosera. Marina se levantó y se acercó a él. Es Gleb. Lo traje del refugio para que no se sintiera solo, explicó con calma. Víctor miró al niño, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y cautela. Hola, dijo finalmente Víctor. Hola, respondió Gleb en voz baja. Víctor se sentó a la mesa, sin saber qué decir. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Víctor comía en silencio, lanzando miradas ocasionales a Gleb, que se comportaba con modestia y educación. Cuando terminaron de cenar, Víctor dijo inesperadamente: Estoy cansado. Me voy a la cama. Se levantó y se dirigió al dormitorio sin siquiera mirar a Marina. Ella se quedó sentada a la mesa, sintiendo una pesadez en el pecho. ¿Te gustó la cena?, preguntó suavemente a Gleb. El niño asintió. Sí, gracias, respondió. Marina sonrió y le revolvió el cabello. Vamos, te mostraré tu habitación para esta noche, dijo, llevando a Gleb a una habitación pequeña pero acogedora. Cuando Gleb se acostó, miró a Marina con una expresión seria. ¿Le caí mal a Víctor?, preguntó en voz baja. Esas palabras golpearon a Marina directamente en el corazón. Se sentó en el borde de la cama y cubrió la mano del niño con la suya. Solo necesita tiempo para acostumbrarse, respondió, tratando de tranquilizarlo. ¿Y si nunca se acostumbra?, preguntó Gleb en voz baja. Marina no supo qué decir, así que simplemente apretó su mano y sonrió. Duerme, Gleb. Todo estará bien, dijo, aunque ella misma no estaba segura de sus palabras. La mañana siguiente fue brumosa, y en la casa se sentía una incomodidad palpable. Marina estaba sentada a la mesa de la cocina, tomando un café, mientras Gleb permanecía en silencio. Víctor entró en la cocina, y su expresión dejaba claro que no estaba de buen humor. Buenos días, dijo Marina, tratando de aliviar la tensión, aunque su voz sonaba tensa. Víctor no respondió. Su mirada recorrió la habitación, pero no se detuvo en Gleb. Parecía que no estaba preparado para la conversación matutina, y mucho menos para las preguntas del niño. ¿Dormiste bien?, preguntó Marina, intentando romper el silencio. Víctor no respondió. Su atención estaba fija en la taza de café vacía frente a él, pero no hizo ningún movimiento para servirse. Era extraño, normalmente, siempre se servía café inmediatamente. Pero esta vez, algo era diferente. Gleb fue el primero en romper el silencio. Víctor, Marina me dijo que trabajas como policía, dijo el niño en voz baja, sin levantar la mirada de su plato. Víctor levantó la vista, y en sus ojos brilló un destello de irritación. Suspiró y respondió brevemente. Sí. El niño continuó, sin darse cuenta de la tensión en la habitación. ¿Nos contarás alguna historia emocionante? Siempre pensé que los policías podían contar cosas increíbles, como persecuciones o rescates, dijo Gleb, con un brillo de curiosidad en los ojos. Víctor se encogió de hombros y respondió sin mirar a Gleb. No hay nada que contar. Solo hago mi trabajo. Marina sintió que un muro se había levantado entre ellos. Intentó romper el silencio de nuevo, aunque sabía que no funcionaría. ¿Pasa algo, Víctor? Hoy estás diferente, dijo, tratando de sonar casual. Víctor no respondió. Se levantó para servirse café,
pero sus movimientos eran bruscos, casi agresivos. Gleb, sin inmutarse, intentó continuar la conversación. ¿Es peligroso trabajar con delincuentes?, preguntó, con genuina curiosidad. Víctor soltó una risa amarga, sin levantar la vista de su taza. No sabes lo que es peligroso, chico, respondió secamente. Marina sintió que la tensión en la habitación era insoportable. Era más que incomodidad, era una tensión palpable que llenaba el aire. Víctor colocó su taza de café en la mesa con un golpe seco, y su rostro se endureció. Marina, dijo finalmente, rompiendo el silencio. No quiero que traigas al niño a nuestra casa de nuevo. ¿A qué te refieres?, preguntó Marina, sintiendo cómo la irritación crecía en su voz. Esta casa, estas conversaciones, este niño. Todo es demasiado. No puedo manejarlo, dijo Víctor, evitando su mirada. Marina no sabía qué responder. Podía sentir cómo las palabras de Víctor la cortaban como cuchillos, aunque las decía en voz baja. Víctor se levantó y se dirigió a la puerta sin mirarla. Pensé que Gleb te caería bien, que al menos intentarías conectar con él, dijo Marina, con la voz temblorosa. Víctor se detuvo en la puerta, pero no se giró para mirarla. No puedo, Marina. Ni siquiera voy a intentarlo, dijo, y salió de la casa sin decir nada más. Marina se quedó sola en la cocina, sintiendo como su corazón se rompía en pedazos. Las palabras de Víctor resonaban en su mente, y el dolor era insoportable. Gleb, que había estado observando la escena en silencio, se levantó y salió de la habitación, dejándola sola con su dolor. El viaje de regreso al refugio transcurrió en silencio. Marina podía sentir la tensión en el aire, pesada y opresiva. Gleb miraba por la ventana, con una expresión de tristeza en el rostro. Cuando llegaron al refugio, Vicky los recibió en la entrada, con una mirada de preocupación en los ojos. ¿Cómo fue todo?, preguntó Vicky, abrazando a Marina. No te lo vas a creer. Víctor ni siquiera quiso hablar con él, respondió Marina, con la voz baja y temblorosa. ¿Qué? No quiso hablar con él, repitió Vicky, incrédula. No, todo salió peor de lo que esperaba. Gleb estaba tan feliz cuando lo llevé a casa, pensaba que todo sería diferente. Pero Víctor no lo aceptó, dijo Marina, con lágrimas en los ojos. Vicky puso una mano en el hombro de Marina, tratando de consolarla. Hiciste todo lo que pudiste, dijo con voz suave. Pero no fue suficiente, respondió Marina, con la voz quebrada. Gleb se acercó a ellas, con la cabeza gacha y una expresión de tristeza en el rostro. No quiero quedarme aquí, dijo en voz baja. Marina se giró y lo miró a los ojos, sintiendo como su corazón se rompía en pedazos. Gleb, sabes que vendré a visitarte. Siempre puedes contar conmigo, dijo, tratando de mantener la voz firme. ¿De verdad vendrás?, preguntó Gleb, con una mezcla de esperanza y desesperación en la voz. Sí, Gleb. Vendré, respondió Marina, aunque ella misma no estaba segura de cómo cumpliría esa promesa. Vicky se acercó a Gleb y lo abrazó suavemente. Vamos, los demás niños te están esperando, dijo con una sonrisa cálida. Gleb asintió y entró en el edificio, con pasos lentos y pesados. Marina se quedó mirando cómo se alejaba, sintiendo un vacío en el pecho. Cuando el niño desapareció tras la puerta, se giró hacia Vicky con lágrimas en los ojos. No sé qué hacer, Vicky. Esto me está destrozando, dijo, con la voz quebrada. Vicky la abrazó con fuerza, tratando de consolarla. No estás sola, Marina. Estoy contigo. Saldremos adelante juntas, dijo con voz firme. Marina asintió,
aunque las palabras de Vicky no lograban aliviar el dolor en su corazón. Sabía que tenía que encontrar una manera de seguir adelante, pero en ese momento, todo parecía perdido. El trabajo se convirtió en una distracción necesaria, pero cada paciente, cada risa infantil, le recordaba a Gleb y el dolor de no poder tenerlo en su vida. Los días pasaban lentamente, y Marina se sumergía en su rutina, tratando de encontrar consuelo en su profesión. Una tarde, mientras Marina estaba en su consulta, sonó el teléfono. Era una voz desesperada al otro lado de la línea. «Doctora, ¿podría venir a ver a mi hija? No se siente bien y no sabemos qué le pasa», dijo la voz, con un tono de pánico. Marina suspiró, sintiendo una mezcla de cansancio y determinación. «Por supuesto, envíeme la dirección por mensaje y salgo enseguida», respondió, tratando de sonar segura. Cuando llegó a la dirección indicada, se sorprendió al ver la opulencia de la casa. Era una de esas mansiones donde cada detalle del interior hablaba de riqueza y estatus. Una mujer nerviosa, que se presentó como Larisa, la recibió en la puerta. «Gracias por venir tan rápido, doctora». «Mi hija Sofía no está bien», dijo Larisa, con una mezcla de alivio y preocupación en la voz. Marina asintió y siguió a Larisa hasta la habitación de la niña. Al entrar, notó el lujo del entorno, pero también una sensación de incomodidad. Sofía yacía en la cama, pálida pero sin signos evidentes de enfermedad. «Hola, Sofía. Soy la doctora Marina. ¿Cómo te sientes?», preguntó suavemente. «Estoy cansada, doctora. Me duele la garganta y tengo un poco de tos», respondió la niña, con una sonrisa débil. Marina realizó un examen completo, pero no encontró síntomas graves. «No hay nada serio, Sofía. Tal vez sea solo un resfriado leve o estrés. Te recomiendo descansar y tomar muchos líquidos», dijo Marina, anotando en su cuaderno. «Gracias, doctora», respondió Larisa, con alivio en la voz. Mientras Marina recogía sus cosas, su mirada se posó en una fotografía enmarcada en la mesita de noche. Era una foto de Sofía en brazos de un hombre que le resultaba familiar. Se quedó paralizada, tratando de procesar lo que veía. «¿Quién es este hombre?», preguntó Marina, tratando de mantener la calma en su voz. «Es mi esposo, el padre de Sofía», respondió Larisa, con una sonrisa orgullosa. Marina sintió como el mundo a su alrededor se desmoronaba. El hombre en la foto era Víctor, su esposo. La traición y el engaño la golpearon como un puñetazo en el estómago. «¿Está todo bien, doctora?», preguntó Larisa, notando la palidez en el rostro de Marina. «Sí, todo está bien. Solo necesito un momento», respondió Marina, tratando de recuperar la compostura. Salió de la habitación y se dirigió a su coche, sintiendo como las lágrimas comenzaban a nublar su visión. Condujo hasta su casa en un estado de shock, repitiendo en su mente la imagen de Víctor con otra familia. Al llegar a casa, se sentó en el sofá, con la mirada perdida y el corazón roto. Decidió que no podía seguir viviendo en la mentira. Tomó su teléfono y marcó el número de su abogado. «Quiero iniciar los trámites de divorcio», dijo, con la voz firme pero temblorosa. El abogado respondió con calma y profesionalismo, asegurándole que comenzarían con el papeleo de inmediato. Cuando la llamada terminó, Marina sintió un peso levantarse de sus hombros. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero era un paso necesario para sanar y seguir adelante. Días después, Marina decidió tomarse unas vacaciones en el campo para alejarse de todo y encontrar un poco de paz. Alquiló una pequeña cabaña en el bosque, donde pasaba los días caminando por senderos, escuchando el canto de los pájaros y disfrutando de la tranquilidad de la naturaleza. Una tarde,
mientras paseaba por un camino forestal, se encontró con un anciano que llevaba un caballo. ¿A dónde te diriges, joven?, preguntó el anciano con una sonrisa amable. Solo estoy dando un paseo, respondió Marina, levantando la mirada. Pasear es bueno, pero a veces también necesitamos descansar del dolor, dijo el anciano, con una sabiduría en los ojos que reconfortó a Marina. Gracias, respondió ella, con lágrimas en los ojos, y continuó su camino, sintiendo una renovada esperanza en su corazón. Las vacaciones llegaron a su fin, y Marina regresó a su trabajo con una nueva perspectiva. Aunque el dolor de la traición de Víctor aún estaba presente, había encontrado fuerzas para seguir adelante. Un día, después del trabajo, decidió ir a una cafetería cercana para relajarse y tomar un café. Mientras disfrutaba de su bebida, vio a un viejo amigo, Antonio, sentado en una mesa cercana. Marina, hola. ¿Cómo estás?, dijo Antonio, acercándose con una sonrisa. Hola, Antonio. Estoy bien, gracias. ¿Y tú?, respondió Marina, sorprendida pero contenta de verlo. Todo bien. ¿Te importa si me siento contigo?, preguntó Antonio, señalando la silla vacía frente a ella. Claro, adelante, respondió Marina, haciendo un gesto para que se sentara. Charlaron durante un rato, y Antonio notó que Marina no estaba tan bien como decía. Marina, sé que no es asunto mío, pero ¿qué pasó entre tú y Víctor?, preguntó Antonio, con genuina preocupación en la voz. Marina suspiró y decidió contarle la verdad. Víctor me engañó. Descubrí que tenía otra familia, una esposa y una hija. Me destrozó el corazón, dijo Marina, con la voz temblorosa. Antonio se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Luego, su expresión cambió a una de incredulidad. Marina, creo que hay un malentendido. Esa mujer y esa niña no son su familia. Víctor estaba trabajando encubierto en una operación policial. La mujer estaba involucrada en actividades delictivas, y Víctor tuvo que acercarse a ella para desmantelar su red, explicó Antonio, con seriedad en la voz. Marina se quedó paralizada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? ¿Cómo es posible?, preguntó, con incredulidad en la voz. Víctor no podía decirte nada porque era demasiado peligroso. La operación era confidencial, y cualquier filtración podría haber puesto en riesgo la misión y su vida, continuó Antonio. Marina sintió como su mundo se desmoronaba de nuevo, pero esta vez con una mezcla de alivio y confusión. ¿Y la niña?, preguntó, con un nudo en la garganta. La niña no es hija de Víctor. Él se hizo pasar por su padre para ganarse la confianza de la madre y desmantelar su red. Ahora que la operación ha terminado, la niña está con su verdadero padre, explicó Antonio. Marina se quedó en silencio, tratando de asimilar toda la información. Gracias, Antonio. No sé qué decir, dijo finalmente, con lágrimas en los ojos. No tienes que decir nada, Marina. Solo quería que supieras la verdad, respondió Antonio, con una sonrisa comprensiva. Marina se levantó, tomó su bolso y salió de la cafetería, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Sabía que tenía que hablar con Víctor y aclarar las cosas. Condujo hasta su casa, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cuando llegó, marcó el número de Víctor y esperó, con el corazón en un puño. ¿Sí?, respondió Víctor, con la voz calmada. Cariño, lo siento mucho. Antonio me lo contó todo. ¿Por qué no me dijiste que estabas trabajando encubierto?, dijo Marina, con la voz temblorosa por las lágrimas. Víctor se quedó en silencio por un momento antes de responder.
No podía decírtelo, Marina. Era demasiado peligroso. Pero ahora que todo ha terminado, puedo explicártelo todo. Voy para allá, dijo Víctor, con un tono de alivio en la voz. Cuando Víctor llegó a casa, Marina lo recibió con un abrazo y un beso apasionado. Habían pasado por mucho, pero su amor había resistido la prueba del tiempo y las circunstancias. Juntos, sabían que podrían superar cualquier obstáculo que se les presentara en el futuro.